esta segunda parte de la clase voy a hablar sobre la metodología estructurada de desarrollo de sistemas de información, o para abreviar MEDSI. Por cierto, el diseño de la diapositiva cambia porque esta diapositiva ya es una que yo tengo publicada en el blog de la coordinación, que les invito a visitar y descargar allí la diapositiva y pues tenerla. Entonces, bueno, ya que tenemos una idea de lo que es un sistema de información, nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que tener y aprendernos casi que de memoria cómo se desarrolla un sistema de información. Como dije hace poco, un sistema de información no nace de un día para otro, no no lo da ninguna mata conocida, no cae del cielo, sino que hay que construirlo. Y para garantizar una correcta construcción existe una metodología que para nuestra comunidad vamos a llamar MEDSI. Antes de definir las fases generales de la metodología estructurada de desarrollo de sistemas de información, es importante mencionar o adelantarles, porque todo será objeto de una futura clase, que las metodologías de desarrollo de sistemas están basadas en diferentes autores. Hay autores que tienen su bibliografía y en esa bibliografía explican cómo se debe desarrollar un sistema de información según sus propios conceptos y experiencia. Y lo que se hace de forma clásica es utilizar a uno de estos autores cuya metodología ya es probada, que funciona, y utilizarlo. Sin embargo, si se hace un estudio de todos estos autores, la gran mayoría concuerdan en ciertos pasos que podemos sacar como factor común y nombrarlos aquí como fases generales, o unos pasos o una metodología general, mejor dicho, que consta, como vamos a ver, de 11 pasos. Pero esta metodología no tiene ningún autor, simplemente yo la saqué del estudio de esos autores y los pasos más importantes y que son comunes entre ellos, pues los estoy plasmando aquí. Entonces, bueno, vamos a explicar, primero a mencionar y después explicar los 11 pasos. El primer paso es la recolección de datos, luego viene la definición del problema, a continuación la definición de los requerimientos, en el cuarto paso es el análisis del sistema, luego el diseño del sistema, la construcción del sistema como sexto paso, pruebas del sistema, elaboración de manuales, implantación del sistema, adiestramiento y el mantenimiento del sistema. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de esos pasos de forma más específica. Como primer paso tenemos la recolección de datos. En la recolección de datos se aplican técnicas y herramientas de recolección masivas e individuales de datos que servirán de punto de partida para definir el problema y su correspondiente solución. Dentro de la recolección de datos tenemos varias herramientas. Voy a mencionar aquí y a explicar las tres más importantes para recolectar datos de manera masiva o individual. Esos pasos son, esas herramientas son entrevistas, encuestas y observación directa. Como herramienta de la recolección de datos tenemos la entrevista, que es una conversación no estructurada entre el analista de sistemas y el cliente que pide la solución de un problema. Durante la entrevista, el analista busca especificar cuáles son las necesidades de la organización.
Esta entrevista casi siempre es de manera individual porque se supone que nosotros en esta fase, en la primera fase, tenemos que conocer todo acerca de la organización. Si vamos a crear un sistema de información para una compañía, tenemos que tener ciertos criterios básicos de qué es lo que hace la compañía, qué se dedica, qué productos fabrican o qué servicio brindan, para poder delimitar cuál sería el problema. Muchas veces en una entrevista el usuario o el cliente nos va a decir de una vez cuál es el problema y él mismo nos va a proponer una solución. Casi siempre va a ser la implementación de un sistema de información. Sin embargo, es importante que dependiendo de la complejidad del problema, nosotros lo podamos abarcar o abordar desde distintas perspectivas. Hay que hablar con el cliente, obviamente, pero también sería bueno entrevistarse de alguna manera con aquellas personas que tienen una injerencia indirecta o directa en el problema y en la posible solución. Entonces, este tipo de herramienta se utiliza y es muy importante, pero tenemos que tener claros a quiénes vamos a entrevistar. Tenemos la encuesta como otra herramienta de la recolección de datos. La encuesta es una técnica que se utiliza para recopilar información tomando una muestra de la población objetivo. Se obtiene información sobre las necesidades y preferencias de usuarios o clientes. Muchas veces nosotros vamos a construir un sistema que lo va a utilizar mucha gente. Y la entrevista en este caso no es viable. No nos vamos a sentar a hablar o a entrevistarnos con 50 personas. Es algo que lleva mucho tiempo y en la práctica es muy difícil de ejecutar. Entonces utilizamos la encuesta como un medio masivo de recolección de datos. Esta encuesta puede ser escrita o puede ser online o puede ser verbal. Podemos reunir en un espacio a las 50 personas y hacerles preguntas y vamos anotando de manera general lo que la mayoría pueda opinar sobre algún aspecto del problema en la organización o de la posible solución. Se dice que se toma una muestra porque a veces la población es muy grande, entonces estadísticamente, mejor dicho, se toma una muestra y se estudia la muestra y en base a eso pues trabajamos. Antes de seguir avanzando en la recolección de datos, es muy importante definir lo que son los tipos de preguntas para entrevistas y encuestas. Ya que las definimos, las entrevistas y las encuestas, pues tenemos que conocer un poco de cuáles son los tipos de preguntas que podemos hacer. Básicamente existen dos tipos de preguntas dependiendo de nuestra necesidad. Son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas o con las preguntas abiertas se obtienen respuestas cualitativas y subjetivas. Por ejemplo, esta es una pregunta abierta. ¿Qué opina acerca de los colores de la página web de su empresa? Entonces, como es una opinión que nos va a dar el entrevistado o el encuestado, entonces él puede expresarse de manera libre sobre su opinión. Puede ser una respuesta muy larga o una respuesta corta. Sin embargo, siempre va a ser subjetivo porque es una opinión y muchas veces la opinión personal de la persona puede contar para nosotros obtener información. También es cualitativa porque podemos medir la calidad de las respuestas en cuanto a conocimiento del problema. Puede ser que una persona nos dé una opinión sobre el problema, pero no tiene idea en realidad de cuál es el problema. Entonces, las preguntas hay que analizarlas las preguntas abiertas hay que analizarlas de manera cualitativa. Para las preguntas cerradas tenemos que se obtienen respuestas cuantitativas y concretas.
Por ejemplo, ¿cuántos visitantes consultan su sitio web diariamente? Entonces nos podemos dar cuenta que la respuesta a esta pregunta es un número. Puede ser un número aproximado, puede ser el número correcto o el número exacto, pero al final es un número. Entonces, ejemplos de estas preguntas pueden ser aquellas que se dan opciones. Por ejemplo, cuya respuesta puede ser sí o no. También cabe el no sabe o no contesta, como hemos observado quizás en alguna de las encuestas que hemos visto por televisión. Pero en este caso son respuestas concretas, quizás no son opiniones que se le pidan al usuario o al cliente, sino que son opciones que uno les da de manera cerrada. Y cuantitativa porque nosotros podemos cuantificar la cantidad de respuestas. Por ejemplo, si preguntamos al cliente que si está de acuerdo con la manera en que se registra la visita diaria del personal a la empresa, las respuestas pueden ser sí o no. Y podemos medir cuántas personas contestaron que sí y cuántas personas contestaron que no. Entonces, por esto se les llama a estas preguntas cerradas que tienen o dan respuestas cuantitativas, que podemos medir esas respuestas. Entrando en un poco más de detalle lo que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, podemos observar este cuadro donde nos hace una comparación entre ambas vertientes, lo que son las preguntas abiertas. El lector debe redactar su propia respuesta. En las preguntas cerradas el lector tiene opciones previamente establecidas de respuesta. Esas opciones las damos nosotros como recolectores de datos. Se responde escribiendo la respuesta correcta y en las preguntas cerradas se responde identificando cuál es la respuesta correcta a la pregunta. En las preguntas abiertas, las preguntas son difíciles de elaborar y difíciles de revisar. Son difíciles de revisar porque, como les dije, el entrevistado puede decir o escribir una gran cantidad de cosas que quizás no nos sirven. Divaga, se va mucho por las ramas y tenemos que revisar bien a ver qué de todo lo que dijo, qué nos sirve para el sistema o para la identificación del problema, mejor dicho. En las preguntas cerradas son difíciles de elaborar pero fáciles de revisar porque solamente es chequear y contabilizar la cantidad de respuestas a una opción que dieron. Las preguntas abiertas, análisis, comentarios y juicios críticos son comunes como respuestas porque como está en el ejemplo, en la lámina anterior, se pueden pedir opiniones y muchas veces las opiniones de la gente no están dentro del carril correcto. Entonces es más una opinión personal. En las preguntas cerradas las respuestas casi siempre están dirigidas a falso o verdadero, opción múltiple y las que llevan un sí o un no, como les dije anteriormente. En las preguntas abiertas la aplicación de una prueba toma más tiempo, por lo cual son idóneas para aplicar a pocos estudiantes o para pocos entrevistados o para pocos encuestados. Obviamente, si tenemos que revisar muchas respuestas diferentes y quizás ambiguas, entonces si son muchas personas nos vamos a tardar mucho en la revisión de esas respuestas. En las preguntas cerradas la aplicación a una prueba toma menos tiempo, por lo cual son idóneas para aplicar a muchos estudiantes o a muchos encuestados. Cuando necesitamos recolectar de manera masiva, se recomienda esto, las preguntas cerradas. La tercera y última herramienta para la recolección de datos es la observación directa. La observación directa es una técnica que se usa con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la organización. Hasta hace poco esta técnica o esta herramienta no se consideraba un método científico para recolectar datos. Actualmente ya podemos contar con ella como un soporte
para avalar científicamente que los datos que estamos recabando mediante ella son correctos. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo está haciendo o quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Preparación para la observación directa. Obviamente nosotros, para aplicar esta herramienta, que es una de las más sencillas de aplicar porque simplemente necesito tener poder de observación, poder ir al área donde voy a aplicar la herramienta, donde voy a observar a la gente trabajando, porque muchas veces para poder definir cuál es el problema es necesario convivir, observar a la gente que puede utilizar un futuro sistema y que actualmente realizan actividades que pueden mejorar con la utilización de un sistema. Entonces, la observación a estas personas, cómo trabajan, cómo interactúan, puede darnos información muy útil para la posterior construcción del sistema. Pero para hacer esto, para llevarla a cabo, necesitamos prepararnos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar y definir aquello que va a observarse. No voy a ir a un área de una empresa o de una organización a observar a la gente si yo no sé qué es lo que estoy observando. Tengo que tener un previo conocimiento que puede salir de la entrevista hacia el cliente, hacia el gerente de la organización. Tengo que tener un conocimiento de dónde estoy, en qué área o qué parte de la compañía estoy, qué actividades se realizan allí o qué actividades se deberían realizar allí, para yo poder observar y tener un conocimiento de lo que la gente está haciendo, para yo poder determinar si hay algún tipo de falla en la ejecución de esas actividades. Estimar el tiempo necesario de observación. Hay que limitar y delimitar que cuánto tiempo me voy a tomar para aplicar esta herramienta. No es necesario hacerlo mucho tiempo, aparte porque incomoda. Tenemos que tomar en cuenta de que la gente va a vernos a nosotros allí. Si vamos a una empresa a recolectar este tipo de datos y vamos a aplicar la observación directa en un área específica, las personas que trabajan allí pueden observarnos con recelo, porque somos unas personas ajenas a ellos, a la organización, y puede determinar el comportamiento de ellos. Por ejemplo, puede ser que nosotros estemos junto con ellos y ellos, como saben que estamos observándolos y haciendo una crítica a su comportamiento, puede que ellos se comporten de una buena manera simplemente porque los estamos observando. Una vez que nosotros nos vayamos, entonces empiezan con los malos comportamientos y los vicios a la hora del trabajo. Entonces eso es muy común que pase. Obtener la autorización de la gerencia para llevar a cabo la observación. Obviamente no voy a inmiscuirme en asuntos de trabajadores o de personas que hacen vida en una organización si no estoy autorizado por los jefes y por los gerentes de la organización. Me puede traer quizás algún tipo de problemas estar en un área que esté restringida, por ejemplo. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va a hacer y las razones para ello. Esto viene un poco a lo que les mencioné hace poco. Obviamente la intención no es llegar y quedarnos parados a observar, sino explicarles a las personas qué es lo que se va a hacer, cuál es la intención de observar lo que hacen y cómo lo hacen. No hay que llamarlos a la tranquilidad, porque puede pensar que vamos a juzgar la manera en que ellos trabajan, y si de repente no nos gusta,
los pueden cambiar de área o los pueden sacar de la organización, y obviamente no es nuestro objetivo. Simplemente es observar cómo hacen su trabajo. Ok, como segundo paso tenemos la definición del problema. Una vez se identifiquen los problemas, el analista propone varias alternativas de solución, casi siempre orientado a la automatización informática de una actividad. Si nosotros, a partir de la recolección de datos y de las entrevistas y de la observación directa, identificamos cuál puede ser el problema, obviamente no queda allí nuestro trabajo. Tenemos que proponer una solución a ese problema. Para eso es que nos van a pagar, no para identificar el problema, sino para darle solución. Y esta solución casi siempre va a ser la aplicación de un sistema de información. ¿Y por qué digo casi siempre? Porque puede haber momentos o pueden haber ocasiones en los que quizás no sea necesario la aplicación de un sistema de información. A lo mejor nos damos cuenta de que una persona hace un trabajo inadecuado de manera manual, y simplemente con cambiar un procedimiento o añadir o eliminar otro, el trabajo fluye mejor. Y es quizás lo que el cliente al final quería, que el problema se solucionara. Pero como buenos ingenieros de sistemas siempre tenemos que tener en mente que la aplicación de un sistema de información es la solución ideal. Definición de los requerimientos es el tercer paso. Es necesario definir qué se necesita para ejecutar las alternativas de solución del problema encontrado. Para esto se ejecuta el estudio de factibilidad. Algo que no mencioné en el paso 2 acerca de la definición del problema es que cuando vamos a dar las alternativas de solución, muchas veces deberían ser más de una solución. Es decir, si vamos a proponemos implementar un sistema de información, hay diferentes plataformas, diferentes tipos de sistemas, como lo vimos anteriormente, que podemos proponer. Casi siempre se habla de 3 alternativas de solución. Puede ser de diferentes plataformas. Ahorita está muy de moda el aplicar o construir aplicaciones para dispositivos móviles, para teléfonos o tablets. Entonces podemos proponer un sistema de información APK para Android o para iOS. O también podemos proponer como segunda alternativa un sistema de información web. Es muy popular también en estos días. Entonces ya ahí tenemos 2 alternativas de solución, y las 2 son un sistema de información. Pero de las alternativas que yo propongo al cliente, a cada una tengo que efectuarles lo que se llama un estudio de factibilidad. Vamos a definir qué es un estudio de factibilidad. Es una actividad que se realiza para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión. Se basa en 3 aspectos básicos: el aspecto técnico, el aspecto operativo y el aspecto económico. Vamos a ver cada uno. La factibilidad técnica está orientada a la disposición de los dispositivos informáticos mínimos y o necesarios para el funcionamiento del sistema propuesto. Se enfoca en el hardware y en el software disponibles en la organización. Obviamente, si mi propuesta para la solución del problema es un sistema de información, yo tengo que estar seguro de que en la organización, en la compañía o en la empresa exista por lo menos una computadora, porque yo no voy a construir un software si no hay un hardware donde se utilice, donde corra, donde se ejecute. Entonces yo tengo que hacer un estudio de qué computadoras hay allá
y qué computadoras y qué requerimientos mínimos necesito para poder construir e implantar un sistema de información, para poder instalar un programa. Si la empresa no tiene computadoras o tiene computadoras en mal estado o no funcionan o son como las de laboratorio del Banco Central, entonces técnicamente el sistema no es factible. Entonces no avanzo más en el proyecto, en el desarrollo del sistema, si no cuento con dispositivos mínimos para el funcionamiento del sistema. Y no me tengo que limitar solamente a computadoras, sino a conexión a internet, a modems, a routers, a switches en el caso de que sea necesario, a servidores y a toda una gama de dispositivos y de hardware que es necesario para la ejecución de un sistema. Entonces es un estudio que yo hago para ver si se puede implementar el sistema de manera técnica. La factibilidad operativa se enfoca en el análisis del recurso humano que usará el sistema propuesto, definiendo la capacidad y conocimientos informáticos de los actores directos e indirectos. Esto es muy sencillo. Yo puedo que en el estudio llegar a la conclusión de que tengo computadoras con los requerimientos mínimos para que corra un sistema de información, pero no hay personas que puedan utilizar la computadora y el sistema que se va a construir. Entonces, si hay problemas de personal con conocimientos mínimos informáticos o personal que no insuficiente para operar un sistema de información o una computadora, entonces el proyecto operativamente no es factible. Hay que entonces iniciar una campaña de adiestramiento, una campaña de reclutamiento de personas que puedan utilizar una computadora y el futuro sistemas que estamos desarrollando. Como tercera factibilidad tenemos la económica, que es la más importante porque la factibilidad económica se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y así obtener los recursos básicos que deben considerarse el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. Llegados a este punto, si yo observo que no hay computadoras en buen estado en la compañía, que no hay personas adiestradas que puedan utilizar el sistema, con la factibilidad o con la parte económica yo puedo solucionar esos problemas. Si no hay computadoras, las puedo comprar. Si no hay personas, puedo adiestrarlas, puedo pagarles cursos o puedo contratar personal con los conocimientos necesarios para utilizar las computadoras. Pero todo eso obviamente va a recaer aquí en esta parte, porque todo se traduce en dinero. Obviamente dentro de esta factibilidad de este estudio económico que se hace, va el costo de nosotros como programadores y como ingenieros y las horas hombre que nosotros podemos invertir en la construcción del sistema. Al final se le presenta al cliente el monto de lo que costaría cada uno de los pasos o de las fases y al final el cliente decide si va a realizar o va a seguir adelante con el sistema o no. El cuarto paso tenemos el análisis del sistema. Una vez que se decide que las soluciones planteadas son factibles,
se compila toda la información obtenida y se presenta en forma de informe al cliente, quien decide cuál de las soluciones planteadas por el analista se desarrollará. Como dije hace un momento, nosotros tenemos que presentarle al cliente como una especie de presupuesto de las alternativas de solución, y él va a escoger cuál es la que mejor se ajusta a su necesidad, a su bolsillo o a su requerimiento. El quinto paso es el diseño del sistema. Este paso es muy importante porque se diseña el sistema propuesto a nivel de diagramas, pseudocódigos, estructuras gráficas de decisión, diccionario de datos, entre otros. Es aquí donde nosotros utilizamos todas esas herramientas que aprendemos en la carrera, como son los distintos tipos de diagramas, para poder dibujar y representar de manera gráfica cómo va a funcionar el sistema desde distintos aspectos. Para cumplir esta fase se debe elegir qué tipo de diagrama construir, porque existe uno diferente para cada perspectiva del sistema. Por ejemplo, tenemos los diagramas de flujo de datos, los DFD, que muestran la transformación de los datos en información. Entonces tenemos una serie de símbolos que están entrelazados, que están unidos por unas flechas que tienen un significado. Obviamente estas herramientas y otras más las vamos a ver durante el desarrollo de la carrera. Para la materia de procesamiento de datos vamos a centrarnos en lo que es este tipo de diagramas, en los diagramas de flujo de datos y en los diccionarios de datos que complementan estos diagramas. Tenemos también los diagramas de entidad-relación que muestran la manera en la que está estructurada la base de datos del sistema. Es muy importante la utilización de una base de datos para almacenar los datos que utiliza el sistema, y para poder diseñar y definir cómo está estructurada la base de datos se utiliza este tipo de diagrama. Este diagrama lo van a ver más en detalle en el quinto semestre con base de datos. Otro diagrama importante que se utiliza en la fase de diseño de sistemas son los diagramas de actividades. Los diagramas de actividades muestran las actividades que realizan los diferentes actores del sistema con sus responsabilidades en el mismo. Entonces, dependiendo de la simbología que tenga ese tipo de diagrama, el diagrama de actividades, vamos a representar cómo hace cada una de las personas o los tipos de personas que van a interactuar con el sistema y cuáles son sus responsabilidades en el mismo, qué acciones realizan, qué actividades realizan, para tener una guía gráfica de qué hace cada una de las entidades. También tenemos los diagramas de casos de uso que muestran la manera en que se comporta el sistema con un enfoque orientado a objetos. Obviamente, llegados a este punto, tenemos que tener una idea básica de lo que es la programación orientada a objetos, que va a ser tema de otro video más adelante. Ahora, como sexto paso, tenemos la construcción del sistema. En esta fase se escoge el lenguaje de programación a utilizar y se programa el sistema y la base de datos. Entonces, esta es la parte después que ya pasamos toda la parte de diseño, la fase de diseño. Ya cuando están aprobados todos los diagramas, el programador construye el sistema, lo programa, se coge el lenguaje de programación si no se ha escogido ya, y se empieza a escribir el sistema. Esta es la fase que más tiempo consume del proyecto, porque la parte obviamente central, si esta parte de la construcción no se ejecuta, entonces nunca va a existir un sistema.
Entonces, en la que más tiempo se lleva, es la que más, la parte más delicada, y obviamente es la parte que más dinero cuesta por parte del cliente, porque es la parte donde se paga el programador. Se supone que estamos en un equipo de trabajo y los que construyen el sistema integran el equipo, los programadores integran el equipo y ellos se basan en los diseños que otra parte del equipo les pasan, les comparten. Después de la construcción del sistema viene la parte de las pruebas. No podemos instalar, no podemos, o no debemos, mejor dicho, implementar un sistema si el sistema no ha sido probado con anterioridad. Nos jugamos nuestra reputación y la calidad de nuestro sistema si de repente en la implantación y en el uso empieza a dar errores que podían haberse resuelto en la parte de las pruebas. Entonces, para evitar este tipo de errores, básicamente existen dos tipos de prueba. Una vez se construye el sistema, se debe someter a varios tipos de pruebas. Las pruebas se dividen básicamente en dos tipos: pruebas alfa y pruebas beta. Vamos a ver cada una. Las pruebas alfa. Las pruebas alfa son llevadas a cabo por el programador del sistema. Entonces tenemos un primer tipo de prueba que la realiza la o las personas que están involucradas en el desarrollo del sistema. Por eso dice que las lleva a cabo el programador, pero también puede ser la persona que diseñó el sistema. Y en estas pruebas alfa se pueden realizar dos tipos de subpruebas: las pruebas funcionales, que son de diseño y ejecución de casos de prueba a requerimientos funcionales, es decir, si la interfaz y el comportamiento de ventanas, botones y demás elementos gráficos están bien, se comportan de una manera adecuada o de la manera en que el programador y el diseñador esperaban que se comportaran. Y una segunda subprueba son las pruebas del sistema, que son requerimientos funcionales de carga, el tiempo en que tarda en abrirse una pantalla o una página, de rendimiento, la velocidad, el volumen, la cantidad de datos que maneja al mismo tiempo, la seguridad, que no cualquier persona pueda ingresar a distintas interfaces. Hay interfaces que se tienen que restringir, más que todo aquellas que tienen que ver con el manejo de bases de datos. No podemos tener abiertas a todo tipo de usuario las opciones de, por ejemplo, modificar datos de la base de datos, porque es un fallo de seguridad. Eso por darles un ejemplo. De usuarios, que haya diferencia entre los tipos de usuarios, que los usuarios que son administradores entren donde tienen que entrar, los usuarios que son usuarios normales tienen que estar limitados, y este tipo de cosas. Y detención es cuántas personas pueden utilizar el sistema al mismo tiempo. Esto es muy importante probarlo porque puede colapsar un sistema entrando muchas personas al mismo tiempo, y si no hacemos este tipo de pruebas no podemos solucionar el problema. Por otro lado, tenemos las pruebas beta. Las pruebas beta son llevadas a cabo por el usuario final, es decir, aquellas personas que no tuvieron que ver en el desarrollo del sistema o que no estuvieron involucradas en la programación o en el diseño, son las que hacen estas pruebas. Casi siempre son el usuario final o las personas que al final van a utilizar el sistema. Por lo tanto, ellos solo ven el front-end, es decir, la interfaz o el programa ejecutado. No ven el código y no tienen por qué verlo. Simplemente hacen pruebas o trabajan de manera normal en el sistema, o como lo harían si estuviera implantado, para así permitir que surjan algunos errores o fallos que quizás el programador no pudo haber visto.
Es muy importante que el usuario final dé su opinión acerca del programa, porque ya como estamos todavía en la fase de pruebas, podemos hacer cambios y la información que brinda el usuario final del sistema es muy importante. Es tan importante incluso que esto es una profesión aparte. Hay gente que es pagada por hacer este tipo de pruebas. A esta persona se le conoce como beta tester. Son personas que realizan pruebas de manera más profesional y dan su opinión sobre un programa o una aplicación del cual no tienen acceso al código. Un ejemplo más común de este tipo de beta tester son aquellos jugadores de juegos MMORPG que antes de lanzar su versión definitiva lanzan una versión de prueba, una versión beta. Y esta versión es limitada, no muchas personas tienen acceso a ese juego en versión beta. Entonces, los que sí tienen acceso juegan y hacen pruebas y tratan de descubrir bugs o glitches en el programa, en el juego, y reportan esos bugs. Incluso hay, más que todo, las grandes compañías desarrolladoras de videojuegos de este tipo pagan o recompensan de alguna manera a aquellos jugadores que descubren problemas en la programación o bugs o cualquier otro problema en el juego. Si descubren un problema, lo reportan y son recompensados, ya sea en dinero real o dinero del juego. Pero fíjense que es muy importante porque los programadores pueden tener una visión de una operación o una actividad del sistema diferente al del usuario final, y al final el que lo va a utilizar es el usuario, no el programador. Entonces es muy importante esta fase de pruebas. No deberíamos, como dije anteriormente, instalar un sistema si no pasó por la fase de pruebas. Ya que pasó la parte de las pruebas, antes de la implantación es importante la elaboración de los manuales. El analista encargado de construir el sistema junto con el equipo de trabajo elaboran los manuales necesarios para el uso del sistema. Los manuales más usados son, tenemos el manual de usuario. El manual de usuario es el manual básico. Todo sistema que se desarrolla debería tener un manual de usuario donde explica de manera sencilla cómo se utiliza el sistema, qué pasa si abrimos un cierto menú o qué debe pasar cuando apretamos un botón. Esto es información importante para el usuario, más que todo para el usuario nuevo que por primera vez va a utilizar el sistema, para que vea el funcionamiento del sistema a un nivel de usuario. Tenemos un segundo manual que es el manual de programador, que es un manual mucho más técnico que el manual de usuario. Aquí describimos los diagramas que en la parte de diseño construimos. Aquí explicamos el funcionamiento a un nivel técnico, cómo es la conexión a la base de datos, cómo se generan los reportes. Por ejemplo, todo esto va descrito en el manual de programador. ¿Y por qué se debe hacer este manual? Muy sencillo, porque nosotros como desarrolladores de sistemas muchas veces vamos a crear uno y nos vamos del lugar, es decir, creamos el sistema y la gente que es el cliente que va a utilizar el sistema o que compró el sistema o que nos pagó para desarrollarlo, se va a quedar con él. Y muchas veces, más que todo si construimos el sistema con un lenguaje libre, nosotros dejamos el código fuente también, le dejamos el frontend y el backend. Si de repente ocurre un problema, que lo más seguro es que pase con el tiempo y por el uso del sistema empiezan a describir errores,
necesitan corregirlos. Entonces, si no nos consiguen a nosotros o no nos quieren llamar o consiguen a una persona aparte que les pueda ayudar, si consiguen un programador, este programador cuando vea el código, puede ser que al principio se vea o se confunda mucho. Obviamente no es la misma lógica de programación. Entonces, en el manual de programador nosotros explicamos muchas cosas que el programador que va a utilizar el sistema o que lo va a modificar les puede servir de ayuda. Explicamos también cómo utilizamos las variables y las constantes y las funciones y todo las estructuras de un lenguaje de programación. Así el programador no se ve tan perdido y tan confuso y puede hacer cambios en el sistema. Recuerden que, como dije ahorita, nosotros vamos a dejar un sistema y dejamos también el código. Nosotros no somos dueños del código, a menos que sea un lenguaje privativo del cual nosotros como programadores tenemos la licencia y le dejamos al usuario la interfaz solamente, el programa ejecutable. Y un tercer tipo de manual también es el manual de troubleshooting o el manual de solución de problemas. También tenemos que describir cómo solucionar diferentes tipos de problemas que se puedan presentar en el uso del sistema. Como noveno paso tenemos la implantación del sistema. Una vez que ya pasaron todas las pruebas, ya podemos implantar tranquilamente el sistema. Ya cuando el sistema es aceptado por el usuario, se procede a la implantación del mismo. Se instala el sistema en los dispositivos seleccionados y se hacen las pruebas finales en el sitio. Pero todavía, aun cuando ya yo implanto el sistema, me quedo un tiempo allí para ver cómo se comporta el sistema en su ambiente de operación, en donde se va a utilizar. El décimo paso, el adiestramiento, lo describo en la metodología general como un paso extra. El adiestramiento del personal para el uso del sistema implantado es una actividad extra, se oferta como un gasto adicional por parte del cliente. Obviamente ya nosotros desarrollamos el sistema y se lo dejamos al cliente, ya ellos se encargan de eso. Obviamente nosotros garantizamos un adiestramiento mínimo con el manual de usuario, pero si ellos quieren algo más profundo, algo más detallado, unas clases, unos talleres de cómo utilizar el sistema, pues casi siempre este tipo de adiestramiento es una actividad extra y es un pago adicional. Obviamente esto se deja claro al inicio, cuando estamos haciendo la factibilidad económica, que damos nuestro presupuesto. Nosotros colocamos como el adiestramiento como una actividad extra y lo que cobraríamos por ese adiestramiento. Ya el cliente está sobreavisado y si quiere el adiestramiento, pues debe pagar lo que nosotros le planteamos en un principio. Muchas veces sucede que nosotros colocamos al adiestramiento como una actividad adicional por parte de nosotros, o sea, no la cobramos y damos el adiestramiento al personal, pero ya es una decisión de cada uno de nosotros como desarrolladores de sistemas. Y el último paso vendría siendo el mantenimiento del sistema. También es una actividad extra porque, como dije hace poco, los sistemas de información en general sufren un desgasto por la entrada y salida de los datos. Las variables se pueden embasurar, se pueden empezar a embasurar en algún momento. La memoria caché del sistema o de la computadora también se puede empezar a inundar de archivos temporales que pueden ralentizar el uso del sistema. También problemas de hardware pueden mermar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, cuando hay apagones y el sistema o la computadora estaba encendida. Recuerden que cuando hay una interrupción abrupta de energía, el disco duro puede sufrir daños en su superficie. Y al sufrir daños en su superficie puede dañar algunos sectores o algunos módulos de los sistemas y aplicaciones que están instaladas en él.
y eso puede también afectar nuestro sistema de información. Entonces nosotros podemos ir de manera regular o periódica a la organización donde creamos el sistema, donde lo desarrollamos y donde está funcionando, y hacerle algún tipo de mantenimiento, borrar archivos temporales, verificar la base de datos, que se estén guardando bien los datos, que no se estén duplicando o que no se estén guardando registros vacíos, depurar partes del sistema, hacer cambios que a lo mejor en el transcurso y en el uso del sistema se vieron o surgieron nuevas necesidades, y podemos también programar en esta parte nuevos módulos que surgieron en el tiempo que se ha estado ejecutando el sistema. Pero también es una actividad extra, y es también una actividad que se tiene que dejar en claro al cliente que es un pago extra, es un pago adicional. Y ya con esto, bueno, terminamos todo lo que es cómo sería el desarrollo completo desde cero hasta el final, el desarrollo de un sistema de información a una escala completa, a una escala profesional, donde nosotros podemos contar con un equipo de trabajo o hacerlo nosotros solos. La ventaja de nosotros como ingenieros de sistemas y como ingenieros de sistemas en la UNEFA es que debemos estar en la capacidad de aportar nuestros conocimientos en cualquier paso de esta metodología, de tal manera que nosotros mismos podemos aplicar esta metodología de manera individual, es decir, nosotros solos. Obviamente nos tardamos más, cuesta más, para nosotros es un desgaste, y bueno, y a veces vamos a depender más de los terceros, de los clientes y de los usuarios, que si estamos en un equipo, porque si estamos en un equipo de trabajo, unas personas se pueden encargar de unas fases, otras personas se pueden encargar de otras fases, nosotros solamente nos centramos en una cosa, y así podemos manejar eso si estamos en un equipo de trabajo. Pero es importante tener en cuenta que también lo podemos hacer de manera individual. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima clase.